Dios es bueno. Vamos a aprender algo muy interesante. Gloria a Jesús. Vamos a estar trabajando en el libro de Ezequiel. Mire, hermano, quiero decirle que una de las que ha afectado a nuestro país es la percepción de Dios, porque una de las cosas que nos han enseñado de él o nos enseñaron de Dios fue religión. Y eso de alguna manera permeó el pensamiento y nos impide entender realmente su naturaleza o quién es Dios. Estaba viendo la escritura y preguntándole al Señor pues, qué compartir. Y una de las cosas que siento en Dios es que entendamos un poquito de lo que es su gloria. ¿Cuánta gente tiene sus aparentes razones para acusar a Dios? ¿Alguien ha acusado a Dios? Mira, para que esto funcione, uno tiene que ser muy honesto. Cuando uno es honesto, Dios te aclara y te contesta. Pero cuando no somos honestos con Él, eso no funciona. ¿Alguna vez has acusado a Dios? ¿Sí te has enojado con Él? ¿Le has hablado en inglés, francés y alemán? ¿Lo has castigado con tu desprecio? Quiero que entendamos sobre Él. Dios no es religión. La religión es basura comparada con lo que Él es. No necesitamos religión ni formas, lo necesitamos a Él. Y quiero decirte que es muy importante, es muy interesante, porque lo que Dios creó en nosotros es algo que debe de responder a Él. Y quiero decirte que hay partes de tu ser que quieren responder, pero no las dejas, ¿no? Por ejemplo, le digo esto porque hace días encontré a un niño, le digo, ¿no has ido a la iglesia? Es que no me dejan, hermano. Dime quién no te deja para mandarla judicial. Y ya me platicó por qué no lo dejan. Y quiero decir que hay partes dentro de tu ser que anhelan a Dios, pero hay partes de tu ser que no las dejan o que no te permiten. Entonces, vamos a ver un poquito. Está Ezequiel capítulo 1. Usted si quiere ver su Biblia, pero de todas maneras aquí en el video va a salir esto. Aquí en el video sale la cita bíblica. Quiero que veamos un poquito sobre lo que es su gloria. Gloria a Dios. Yo no sé qué perciba usted o qué crea o qué entienda que es gloria. Vamos a ver qué es la gloria de Dios. Quiero decirte que muchas veces que queremos, como por ejemplo, como iglesias, a veces nos juntamos para orar, o movimientos evangélicos y todo, teniendo un deseo de que su gloria se haga palpable, ¿sí? Pero ¿qué es lo que entendemos por gloria? ¿Sí? ¿Cómo funciona esto de la gloria de Dios? Aquí tengo un video que quiero que vean. Ya lo hemos visto, pero quiero que veamos más sobre ello. Cuando su gloria, ahí está, ¿dónde está? Cuando su gloria baja, nada está quieto. Quiero decirte que un indicador de su gloria son las manifestaciones. O sea, es imposible que estés quieto cuando la gloria cae. Sí, y quiero decirte que es muy importante precisamente, si la gloria cae y baja y hace algo, es porque lo hace con un propósito. Y cuando la gloria de Dios baja, trae un propósito. Viene a destruir todo lo que no es conforme a la naturaleza de Dios. Entonces mucha gente dice, quiero tener su gloria y que su gloria llegue a mi vida. No, pero hay cosas que la gloria va a tumbar, que estorban. ¿Para qué? Para que tengamos la actitud correcta delante de Dios. Vea las citas ahí. ¿Alguna vez usted ha tenido algo en contra de Dios? Si alguna vez ha tenido algún pensamiento, preguntas, cosas que de alguna manera acusan a Dios. Le digo esto porque Job tenía este tipo de cosas. Job tenía en su naturaleza, en su propio ser, acusaba a Dios. Y por mucho tiempo Job estuvo reprimido. Job nunca manifestó este tipo de conductas y de enojo y de circunstancias internas contra Dios. Y por algunos capítulos Job comienza de alguna manera pues a reclamarle a Dios y empieza a decirle que Dios es injusto con él. Circunstancias como Dios las está moviendo no están bien. Sin embargo, inclusive en algunas partes del libro de Job reta a Dios diciendo que es injusto y todo lo que le está sucediendo es porque Dios ya la agarró contra él. Y sin embargo no es así. Cuando Dios le contesta a Job, Job pudo entender que quien realmente estaba mal era él,
Pero para que Dios pudiera hablar con Job, Dios tuvo que ponerlo en la actitud correcta para que Job pudiera entenderlo. ¿Por qué? Porque es muy importante precisamente del libro de Ezequiel, porque Ezequiel es un profeta del Espíritu de Dios, Isaías es un profeta del Hijo y Jeremías es un profeta del Padre. Y una de las cosas que Dios le está mostrando a Ezequiel, cuáles son las razones por las cuales Dios va a retirarse de Israel y por qué Dios va a permitir la cautividad y por qué Dios va a permitir que sean llevados al cautiverio, cuál era la conducta, qué era lo que estaba sucediendo, qué es lo que ellos estaban haciendo mal, cómo es que ellos le dieron la espalda a Dios después de haber sido extremadamente bendecidos con la presencia de Dios, y de repente ellos empiezan a tomar otro rumbo, a tomar otra conducta, a tomar otra actitud. Ellos dan la espalda a Dios y de alguna forma ellos comienzan a cometer idolatría, a darle más importancia a algo que no es Dios, y empiezan de alguna forma a darle la espalda a Dios, a retirarse de Dios, y lo que Dios hace es recoger su gloria, ¿sí? Y precisamente comienza con estas cosas raras, ¿sí? Todo eso que está aquí es raro en la escritura, en el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Sí, aquí en Ezequiel tenemos una manifestación de cómo es la gloria de Dios y a qué tipo de gloria se refiere la escritura. Necesitamos entender qué es gloria. Necesitamos tener conciencia de lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios no va a derramarse mientras tenga actitudes incorrectas. La gloria de Dios no va a tocar mi vida mientras no tenga la actitud correcta. Entonces, para empezar, ¿quién era Ezequiel? Miren, necesitamos que Dios cambie nuestra cosmovisión. Si nuestra cosmovisión no cambia, dice un escritor, no esperes que las cosas cambien si siempre estás haciendo lo mismo. Las cosas van a cambiar cuando tú cambies por dentro y empieces a pensar diferente. Y quiero decirte que el reino de Dios es así. El reino de Dios tiene que ver con su gloria. El reino tiene que ver con la ética de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Si quiero que el reino de Dios me funcione en mi vida, tengo que entender cómo funcionan las cosas dentro del reino de Dios. Entonces, ¿quién era Ezequiel? Ezequiel vivía cerca de Jerusalén y aparentemente vivía en abandono. Él no era hijo del sacerdote, era un profeta visionario, ¿sí? Que se dedicaba al campo y a las cosas cotidianas, y aparentemente estaba abandonado. Y quiero decirte cómo trabaja Dios y qué son las reliquias para Dios. ¿Qué estaba haciendo Ezequiel? Aparentemente abandonado, como a 30 kilómetros de Jerusalén, viviendo en una casa de ladrillo, siendo un profeta, siendo hijo de un sacerdote, teniendo un llamado, siendo un profeta visionario. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba esperando su turno. ¿Quién era Ezequiel? Era un profeta de Dios. Había muchos profetas en Jerusalén, y estos profetas lo único que hacían era adular al pueblo, ¿sí? Estos profetas lo único que hablaban era hablar lo que la gente quería oír, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos predicaban prosperidad, ellos hablaban, pero nunca confrontaron la circunstancia y lo que Israel estaba viviendo. Y por mucho tiempo Israel estuvo viviendo así, hasta que de alguna manera esto llegó al tope. Es como dice la escritura, cayó la gota que derramó el vaso, y Dios empieza a buscar un testigo, y él saca a alguien que por mucho tiempo estuvo escondido. ¿Y qué estaba haciendo Ezequiel ahí? Dios lo estaba entrenando, Dios lo estaba preparando, porque Dios tenía un propósito para este profeta. Y este propósito, el propósito de Dios para este profeta, era que él iba a experimentar y él iba a ver la gloria de Dios. Bendito su nombre. Y quiero decirte, hermano, para que tus ojos y mis ojos se abran a la gloria de Dios, primeramente lo que Dios tiene que hacer nosotros es trabajar con nuestra carne, es trabajar con nuestro interior, es trabajar con nuestros ídolos, es trabajar con lo que hay dentro de nosotros, de tal forma que nuestros ojos vayan de alguna manera muriendo al mundo y vayan abriéndose en lo espiritual para poder tener una visión de lo que son las cosas de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jerusalén para que Dios retirara su gloria? Mira, necesitamos entender esto, porque hay lugares donde la gloria de Dios ya se fue. Necesitamos entender eso. Necesitamos cómo trabaja Dios. Mira, puedes tener todo y perder su gloria. Hermano, ¿de qué sirve todo sin Dios? Dios.
Sí. Jerusalén había sido bendecido en extremo, pero algo empezó a funcionar mal dentro de él. ¿Y sabe lo que hicieron? Trajeron dioses de Babilonia. Sí, quiero decirte que hay libros y hay documentos, hay arqueología y todo esto para estudiar exactamente qué es lo que realmente está entrando, qué tipo de cosas de Babilonia entraron a Jerusalén. Sí, qué tipo de cosas está haciendo, qué tipo de cosas está haciendo Jerusalén. Y una de las cosas que hicieron los judíos fue profanar el templo de Dios metiendo ídolos. ¿Y sabes lo que eso implica? Se estaban burlando de Dios. Vamos a manejarlo así. ¿Qué sientes cuando le das duro al trabajo y sacas el recurso con mucho esfuerzo, y luego llegas y se lo das a tus hijos y te lo avientan por el rostro? No es que te lo avienten, es lo que duele. Pues imagínate, Dios había bendecido extremadamente a Jerusalén y de repente Jerusalén meten ídolos de Babilonia. Y quiero decirte que hay una mutación de ídolos y de demonios que hay a través de las épocas, y tiene que ver precisamente con el tipo de imágenes que hay dentro del catolicismo y todo este tipo de cosas que ha mutado a través de las épocas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Vamos a ver 8 del libro de Ezequiel. El Señor es bueno, no se me vaya, no voy a durar mucho. Quiero decirle esto porque de repente pierde la visión. Necesitas entender que Dios tiene un propósito y que Dios no deja las cosas a medias, y cuando Dios hace algo, Él lo hace. Bendito su nombre. Quiero decirte que tu vida es una vida creada con un propósito. Quiero decirle que su vida y mi vida no son un relleno. También quiero decirle que en esta colonia no somos un relleno. Dios tiene un propósito. Y quiero decirle que a manera que uno busca a Dios, el propósito de Dios nos es revelado. Bendito su nombre. Vamos a Ezequiel. Mire, ahorita hay mucha ciencia, hay mucho conocimiento, está cosas pues muy fuertes, ¿sí? De alguna manera la ciencia está descubriendo de lo que es el ser humano. La ciencia está descubriendo esas cosas, no son nuevas, ya están en nosotros. Y quiero decirte que hay partes de nuestro ser que responden a Dios. Hay partes de nuestra vida que están esperando que Él pase cerca para que ellas respondan. Y quiero decirte que si hay algo que nos puede despertar es su gloria, es el sonido de su gloria, es el ruido de su gloria. Hay partes en nuestra vida que fueron trabajadas con Lucifer para de alguna manera no aceptar estas cosas, pero hay algo que se llama el Espíritu Santo que redarguye y trabaja dentro de nosotros, y por muy fuerte que sean las cosas que el diablo haya hecho, no hay nada que pueda soportar o pueda permanecer de pie delante de la gloria de Dios. Bendito su nombre. Dice en el capítulo 8, versículo 1, aquí encontramos precisamente una de las cosas que Dios es cómo la gloria iba a ser retirada. Y de alguna manera Él viene y le da una visión de lo que es la gloria. Y quiero decirte que todas estas cosas que están ahí, estos animales, representan precisamente cómo funciona la gloria de Dios. Porque estos 4 rostros, ¿qué implica cada uno de estos rostros? El rostro de águila, el rostro de hombre, el rostro de buey y este otro rostro que están ahí. Y estos 4 rostros representan cómo trabaja, cómo funciona la voluntad de Dios para nuestra vida. Bendito su nombre. Y quiero decirle que estas ruedas que están ahí también representan cosas. Y quiero decirle que este fuego también representa cosas. Bendito su nombre. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención son precisamente, mire, cuando Ezequiel voltea hacia arriba, ve carbones de fuego, ve hachones de fuego y ve todo este tipo de cosas. ¿Cómo puedo entender en una manera cómo puedo comprender en mi parte humana qué implican estos hachones de fuego? ¿Qué implican estos carbones de fuego? ¿Cuál es el propósito de esos carbones de fuego ahí? ¿Por qué Dios le está mostrando a Ezequiel los carbones de fuego? Bendito su nombre. Y quiero decirte que estos carbones de fuego no son más que el mensaje del gobierno de Dios avivado, y nadie puede resistir cuando Dios le envía un carbón de fuego a su mente y a su corazón. Por
duro que sea, por difícil que sea su vida, cuando viene el carbón de fuego de Dios ardiendo a través de la palabra a nuestro propio ser, no importa cuántos escudos el diablo me haya puesto, no importa cuántas circunstancias él esté creando, bendito su nombre, no hay resistencia, no hay nada que pueda de alguna manera oponerse cuando un ochón de fuego de Dios viene a nosotros. Pero ¿cómo entender qué es un carbón de fuego? Quiero decirte, le digo esto porque anoche en una iglesia abrieron un instituto bíblico. Y mire, y es de Dios, es de Dios. El hermano que abrió ese instituto bíblico, él estudió en la Universidad Global, estudió una licenciatura, estudió maestría, estudió doctorado. Y ya que él iba a terminar el doctorado, me dice: oiga, hermano Fer, yo lo apoyé trayendo gente, ahora quiero que me apoye. A ver, le digo, voy a abrir un instituto y quiero darle clases, o sea, abrir un instituto y dar clases a las iglesias. No importa no importa que no sea gente de la iglesia que yo pastoreo, la que vengan de otras iglesias, no hay ningún problema. Y lo va a abrir, sí. Él lo abrió y lo he estado apoyando. Y una de las clases que tuvimos anoche fue una que se llama hermenéutica. Y que yo estoy consciente que si esas clases las hubiera tomado yo cuando recién inicié el evangelio, mi vida fuera otra. Porque precisamente la hermenéutica es la que establece las bases para la interpretación de la escritura. Cualquiera puede hablar de la Biblia y decir cosas de la escritura, pero quiero decirte que una de las herramientas que Dios ha dado para interpretar su palabra es la hermenéutica, porque la hermenéutica traduce todo alrededor de lo que hay en un versículo para poder entender cuál es el contenido y lo que Dios tiene ahí. Y es muy importante precisamente cómo entender qué es un carbón encendido, cómo en el Nuevo Testamento Dios me dio esos carbones encendidos. Y quiero decirte que han sucedido milagros tremendos que Dios ha hecho, y sin embargo no sentimos nada porque nuestros ojos no están abiertos. Pero quiero decirte que es muy importante, por ejemplo, el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, cuando sucede este milagro. Si uno no entiende muchas cosas, uno no va a entender que fue exactamente ahí donde Dios envió sus carbones encendidos y los puso en la boca de aquellos hombres que iniciaron la iglesia. Bendito su nombre. Mira, hermano, el pueblo de Israel estaba endurecido, estaban completamente enojados. Ellos no querían a Jesús, el Mesías. Ellos odiaban el mensaje de Jesucristo. Bendito su nombre. Pero en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro había negado a Jesús. 3 veces lo había negado. La última vez, una de las criadas que estaba ahí le dice: este es uno de los que hablaba con él, este es uno de los que andaba con él, porque su hablar lo delata. Y él se levanta y él empieza a decir: yo no andaba tal por cual, yo no andaba con él. Y él huye y se va y se porta como un cobarde. Cuando él ve la persecución y ve todo esto, él va y se esconde. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí, cuando aquellos 2 personajes iban a Emaús y Jesús se encontró con ellos, Jesús les dijo a ellos: díganle a Pedro que vaya a tal parte. Y Pedro fue al aposento alto. Él se había comportado como todo un cobarde. Él había negado a Jesús, él había dado la espalda, él se había retirado. Bendito su nombre. Pero había algo que estaba latiendo dentro de él. Él fue al aposento alto, bendito su nombre, y él estuvo cuando sucedió aquel estruendo y el se abrió y los hachones de fuego, los carbones de fuego descendieron sobre la gente que estaba ahí. Bendito su nombre. ¿Sabes lo que es eso? Algo pasó en la boca de ellos, algo pasó en el alma de ellos, algo pasó en el espíritu de ellos. Bendito su nombre, que es lo mismo que puede pasar con nosotros si de alguna manera dejamos que esta gloria tenga su estruendo sobre mis tinieblas, sobre mi ceguera, sobre aquello que no entiendo. Un solo carbón fuego puede abrirme el entendimiento para entender lo que es la naturaleza y la grandeza de Dios. No se trata de qué tan bonito hable uno, se trata de que su gloria caiga, y cuando su gloria cae, los muertos se levantan. ¿Qué crees que levantó a Lázaro? ¿Nunca se ha sentido como Lázaro? Sí, no estaba Lázaro en una tumba, en una cueva, metido ahí, hasta que llegó Jesús y lo sacó. Sí, entonces 8.
Y aconteció en el 6º año del mes 6, a los 5 meses, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí cayó sobre mí la mano de Jehová. Miré el versículo 2, y miré aquí una semejanza que parecía de fuego, parecía como resplandor, como la vista de ámbar. Y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén. Extendía la mano y tomóme por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó sobre el cielo y la tierra, y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén. A la entrada de la puerta de dentro se mira hacia el aquilón, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, el que la hacía, del cielo la hacía celar, dice. ¿Qué era esta imagen del cielo? Esta imagen era Acera, era una diosa de Babilonia que los judíos se metieron en el templo. Y esta diosa es lo que es. Esta diosa lo que incrementaba era la inmoralidad sexual. Y esta diosa venía de Babilonia, y los judíos la metieron ahí. Dios sacó a Ezequiel y lo levantó para darle una visión. Y lo que realmente está haciendo Dios con Ezequiel, lo está llamando de testigo. Y quiero decirte que cuando Dios hace algo, no lo hace nada más porque lo hace así nada más. Dios llama testigos a tu favor o en tu contra. Hay algunas partes de la Escritura que uno tiene que interpretar bien para entender cómo funciona un juicio de Dios, cuáles son los elementos y quiénes son los que de alguna manera están de parte del lado de Dios. Y una de las cosas que Dios está haciendo aquí es que se va a traer juicio sobre Jerusalén. Y mire, hermano de mi alma, pasan muchas cosas cuando una persona muere, cuando una persona enferma, cuando están pasando circunstancias. No es porque Dios no tenga el control, no es porque Dios no sepa. Quiero decirte que es muy importante entender el propósito y la manifestación y cómo se mueve la gloria de Dios, porque lo que Dios creó en nosotros es extremadamente importante. Dios creó la vida en nosotros, somos seres que tienen vidas con un propósito. Quiero decirte que es una maravilla lo que es nuestro cuerpo, lo que son nuestros ojos, lo que es nuestra voz, lo que es nuestra vida física relacionada con el cuerpo, pero también es muy importante lo que es el alma y lo que es el espíritu, porque precisamente Dios hizo esto en nosotros con un propósito, y el propósito de Dios de crearnos en este aspecto y en esta manera era precisamente porque somos creación de Dios hecha para recibir su gloria y para que su gloria llene nuestras vidas. Quiero decirle entonces que nuestra alma es una parte emocional en nosotros que fue creada por Dios para expresar su gloria, la emoción de su gloria. Mira, hermano, cuando de alguna forma viene la gloria de Dios sobre tu vida y empieza de alguna manera a llenar tu ser, hay cosas, hermano, que lo único que uno puede hacer es llorar, tirarte por ahí en algún lugar o sentarte a llorar, porque no hay palabras para decirle a Dios. No hay nada creado para decirle a Dios y exaltarlo y decirle tantas cosas. Lo único que sucede con el alma es que el alma empieza a llorar y no puedes evitarlo. ¿Cuántas veces has pasado por circunstancias? ¿Cuántas veces has pasado por cosas o situaciones y has sentido el toque y la misericordia de Dios sobre tu vida, sobre tu propio ser, y de repente no tienes ya nada que decirle, no te sale nada? Lo único que sale de tu propio ser son lágrimas, dándole a Dios gracias por lo bueno, por lo justo y por lo bueno que Él es con nosotros. Quiere decir entonces que el alma está hecha para manifestar emocionalmente la gloria de Dios, y dentro de tu propia vida hay una cosa llamada alma que está hecha para expresar y dar a conocer la naturaleza de la gloria de Dios. Mira, hermano, hay gente que baila muy bien, hay gente que canta muy bonito, hay gente que sale en el televisor, pero son movimientos, son gritos, son cantos que no tienen la gloria de Dios. Bendito su nombre. Pero cuando vienes a la iglesia y levantas tus manos, cuando vienes a la iglesia y glorificas su nombre, cuando exaltas su presencia, cuando le cantas, cuando lo alabas, cuando le gritas, cuando bendices su nombre, quiero decirle entonces, hermano, que son movimientos llenos de su gloria, son movimientos llenos de su misericordia. Bendito su nombre. ¿Y cuál es la intención de Dios en nosotros al traernos para glorificar su nombre? No es para un relleno para venir a llenar este lugar, no es como un relleno para venir de alguna manera a llenar todo esto, no, es con un propósito, y el propósito de Dios es derramar su gloria sobre nosotros, porque para eso fuimos creados. Bendito su nombre, gloria a su santo nombre.
nombre. Y quiero decirte que Dios llamó a Ezequiel y le dice: quiero que vengas, Ezequiel, te voy a llevar para que veas exactamente lo que está haciendo este pueblo, lo que Israel está haciendo, lo que Jerusalén está haciendo. Han profanado mi templo y han metido un ídolo y lo están adorando. Quiero decirle que para ellos fue así, para nosotros es más difícil, porque aquel era un templo físico. Ahora nosotros somos su templo. Tú eres su templo, hermano, y créalo. De repente cuando hablamos de templo, nos imaginamos así como una catedral o así como, ¿qué se imagina usted? Así como el de la luz del mundo. Sí, yo me acuerdo que un día fui ahí en San Diego, y fui con mi hermana y su esposo, mi cuñado, y pasamos por un templo mormón. Y parecía como de vidrio y cristales adentro. Sí, pero no, son muy especiales, no dejan entrar a cualquiera, y nos dejaron entrar. Sí, y ¿qué es lo que piensas? ¿Qué piensas tú cuando escuchas la palabra templo? Porque según mi Biblia, mi cuerpo es su templo. Eso dice mi Biblia. Mi cuerpo es su templo. Y mira, Dios le dice a Ezequiel: voy a retirar mi gloria. Cuando Jesús fue al templo de Jerusalén, sabes, y él llega y ve a toda la gente que estaba haciendo negocio en el templo, a todos los vendedores corruptos que estaban negociando en el templo. ¿Sabes lo que hizo? Fue y los echó fuera, los corrió, trastornó, quitó todo. ¿Y cuántas veces lo hizo? Lo hizo 3 veces. ¿Qué decir entonces? Que él tiene derecho legal de venir a este templo y trastornar y quitar todo aquello que está en oposición al plan maestro, quiera o no quiera, porque Él es el dueño y yo soy su templo, y fue hecho y fue creado para que la manifestación de la gloria de Dios venga a mi propia vida. Quiero decirte, hermano de mi alma, que tenemos un espíritu dentro de nosotros que manifiesta vida, un espíritu que de alguna manera necesita, tiene sed, busca. Hay algo dentro de nosotros que nunca está satisfecho hasta que no es tocado por Dios. Yo sé que usted ha tenido cosas, yo sé que ha estado en la opulencia, has tenido un montón de esto y lo otro, y una vez que lo tienes te sientes vacío, no te llena. No te llena aquello, compras esto, compras aquello y no te llena. Bendito el nombre del Señor, porque las cosas no pueden llenar tu espíritu. Nuestro espíritu está creado para ser lleno de la gloria de Dios. Bendito su nombre. Y quiero decirte que cuando la gente danza y brinca en la parte racional humana de lo que es el mundo y las sociedades, ellos nunca van a entender, porque ellos no entienden, no saben interpretar, no tienen la visión, no tienen claro, están perdidos, están sin Dios, porque no tienen una visión realmente de lo que es la gloria de Dios. Bendito su santo nombre. No se trata de brincar por brincar, no se trata de saltar por saltar, se trata de experimentar la gloria de Dios. Bendito su santo nombre. Y cuando la gloria de Dios viene a mi propia vida, cuando la gloria de Dios toca mi ser, cuando la gloria de Dios toca lo que soy, esta parte de mi vida, mi mismo espíritu empieza a sacudirse, empieza a brincar, empieza a saltar, porque empieza a entender y a sentir la manifestación de la gloria de Dios. Bendito su santo nombre. Y quiero decirte, hermano, quiero decirte que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no baja sobre cuestiones físicas o paredes. La gloria de Dios baja sobre personas, sobre vidas, sobre gente, sobre lugares donde hay altares de gratitud, carbones llenos de gracia, glorificando y exaltando su santo nombre. Gente que levantan sus manos hacia arriba, diciéndole al Señor: Dios, te alabo, te glorifico, te exalto y te doy gracias por las circunstancias que vivo, Señor Dios. Ya no voy a acusarte, ya no voy a enojarme en contra de tu naturaleza. Mejor voy a declarar que soy ciego, que estoy sordo y que no entiendo, a menos que me des una visión de tu presencia y yo pueda entender exactamente cuál es el propósito de tu voluntad sobre esta enfermedad, sobre estas circunstancias, sobre esto que estoy viviendo, Señor Dios. No quiero aquellas cosas que de alguna manera simplemente son físicas. Quiero aquello que satura, que llena mi interior.
Señor, que me hace sentir el gozo de tu presencia. Y qué importa cualquier circunstancia que esté viviendo, si siento el gozo, la unción, el aceite, el fuego, el carbón, los hachones de Dios tocando mi propio ser, para poder levantar mis manos y ser gente agradecida. Hermano, el Pavarotti canta muy bonito, Luis Miguel canta muy bonito, ¿no? Pero no tienen gloria, ¿o sí? O sea, no importa qué tan bonito cante o no cante, qué tan pautado no sé. La actitud es lo que atrae la gloria de Dios. Y miren lo que dice. Entonces aquí tenemos el primer punto de una de las cosas por la cual Dios, ¿cómo podríamos decirle? Mira, hermano, la humanidad relacionada con nuestro planeta es todo lo que Dios tiene para trabajar. Dios no está trabajando con los extraterrestres, ni con los androides. Todo el trabajo, la intención, el amor, el fuego de Dios está sobre nosotros. Toda la intención de Dios es bendecirnos a nosotros, porque para Dios somos muy importantes. Somos sus hijos. A ver, todos los que han experimentado lo que es la paternidad o la maternidad, ¿cuánto quiere usted a sus hijos? No le hace que esté orejón y luego con un ojo más grande que el otro y ve medio chueco, así que parece judicial. Ay, véngase mi, ¿qué? ¿Cómo le dicen? Mi tesoro. Y luego tiene una resortera aquí y luego un moco aquí. Véngase mi tesoro. Somos hijos de Dios, ¿no te dice nada eso? No somos hijos de una religión, ni tampoco somos de un grupo religioso. Somos redimidos y comprados con su sangre. Somos sus hijos por los cuales Dios nuestro Padre tiene un propósito. Y no somos un relleno en la creación de Dios, ni en lugares que estás es lo de menos. Lo importante es el propósito de Dios para tu vida. Tú no sabes cuál es el propósito que estás viviendo y por qué Dios permite determinadas circunstancias. Mira, hermano de mi alma, hay gente que Dios tiene ministerio para gentes aquí en la tierra, pero hay gente que está siendo entrenada y está siendo preparada porque tiene ministerios en la eternidad para seguir proclamando y hablando del nombre del Señor. Eso es la iglesia. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Tú no sabes por qué Dios permite ciertas circunstancias en tu vida. Hay gente que se bloquea, que no entiende, porque no entiende cuál es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. Dios no tiene rellenos. Dios es inmutable. Su grandeza es eterna. Dios no tiene principio ni fin. Mi mente tiene que sanar y tengo que quitar todo cuadro religioso de mi mente, de la interpretación equivocada que tenga de Él. Necesito hachones de fuego en mi mente que quemen mis telarañas, de tal forma que pueda entender quién es mi Dios y cómo es su gloria y cómo funciona esto. Y quiero decirte que todo esto de su gloria es un paquete que trae el Espíritu Santo. Y dice, fíjese lo que dice Dios, el Señor. Vamos a brincarnos al capítulo 8, versículo 14, 8:14, mire lo que dice. Llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que estaba al aquilón. O sea, ¿qué entiendo por el aquilón? Entonces, a veces leemos estas cosas, pero no son más que palabras de cosas que no entendemos porque no están hechas en nuestra cultura y fueron hechas hace miles de años, y de repente uno se imagina cosas que no son. Pero ¿qué es el aquilón? Es uno de los puntos geográficos de cómo fue ubicado el templo de Salomón. Y cuando él está diciendo el aquilón, fíjense lo que ellos pusieron en el aquilón. Llevóme a la entrada de la puerta del templo de Jehová que estaba en el aquilón, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Ya habían metido una imagen, Acera, en el capítulo 8, versículo 3. Y en el versículo 14 dice que metieron a Tamuz, otro ídolo. ¿Sí? Y quiero decirte que Tamuz existe todavía. Nada más que es como seguir el rastro. Es, por ejemplo, mutan de una generación a otra. Por ejemplo, mire,
sus abuelitos, algunos ya no existen, ya murieron, pero sus abuelitos tenían ciertas cosas con las que ellos lidiaban. Ellos ya murieron, pero los demonios que le hicieron la vida de cuadritos a ellos brincan a los hijos. Cuando ellos mueren, brincan a los nietos, y así van brincando a través de las generaciones. Estudiando a Tamuz, él ha mutado a través de las generaciones, y este Tamuz es un ídolo muy fuerte que tenemos en nuestro país. Y todavía hay gente que adora a Tamuz, pero tiene otra expresión, pero sigue siendo el mismo ídolo. Y este tipo de ídolo fue metido ¿dónde? En el templo, en el Aquilón. ¿Y qué estaban haciendo las mujeres ahí? Endechando a Tamuz. Era un dios de Babilonia. Sí, y era muy importante. ¿Por qué? Porque quiero que entendamos esto. Algunas de las fiestas cristianas que nosotros tenemos, tienen que ver, es como un sincretismo que el cristianismo ha hecho, y todavía se sigue esta figura y se sigue adorando al Tamuz de otra forma, pero sigue siendo el mismo Tamuz y sigue siendo este mismo ídolo que ha mutado desde Babilonia hasta estas épocas. Este Tamuz estaba ahí, y las mujeres, porque era el dios de la fertilidad y tiene que ver con la primavera. Sí, por ejemplo, estas fiestas que hay del 21 de marzo, cuando inicia la primavera, y todo eso tiene que ver con fiestas que vienen de hace muchos años, y todo esto ha mutado a través de los tiempos, pero también tiene un significado espiritual, y este Tamuz había sido metido dentro del templo. ¿Y cuántas veces a través de nuestros pensamientos o nuestras conductas seguimos rindiendo culto a Tamuz, creyendo en nuestros propios ídolos internos, y nunca los entregamos? Por eso es que la gloria de Dios no nos toca. Y es muy importante entender cómo el Espíritu de Dios y sus hachones de fuego y estos carbones pueden destruir y quemar todas estas cosas que de alguna manera arrastramos en nuestra naturaleza caída. Y miren lo que dice el versículo, dice del hombre, dice, hijo del hombre. Estoy en el 15, al finalizar el versículo. Hijo del hombre, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvándose al nacimiento del sol. Mire, por ejemplo, esto. Hay religiones muy agresivas, muy crueles. Si usted vea nada más en los libros o ve en los programas que hay de lo que es el Islam. El Islam es una religión muy brutal. Es ahí donde de alguna manera, por ejemplo, quiero decirle que gracias a Dios, porque estamos aquí en México batallando, pero aquí estamos bien. Allá no hay acceso a libros ni información. Todo gira alrededor del pensamiento del Islam y su religión, y a las mujeres les va como en feria allá, ¿o no? Allá no quieren a las mujeres, no tienen la percepción que tiene el occidente de la mujer. Aquí hay un poco más de respeto para ellas, pero allá están muy mal. Y sin embargo, estas gentes, creyendo estar bien con Dios, inclusive se ponen bombas y explotan, son las bombas humanas, y hacen el terrorismo y hacen todo este tipo de cosas, porque son religiones muy agresivas. Si hay religiones muy agresivas, religiones que desconectan a la gente, como ejemplo los testigos de Jehová, cuando se meten ahí pierden todo el parentesco con las familias y ya no hay esta unidad familiar. Entonces estos habían metido a Tamuz ahí. Dice el versículo, y díjome, ¿no has visto, hijo del hombre, lo que es cosa liviana para la casa de Judá, hacer las abominaciones que estos hacen ahí, después de que han llenado mi casa tierra de maldad y se han tornado a irritarme? He aquí ponen hedor a mis narices. Mire, el pensamiento del Islam, porque esto tiene que ver con esas creencias, una de las cosas que ellos adoraban fue el sol. Inclusive yo estuve buscando la información de dónde sale la palabra Dios. La palabra Dios es una palabra griega utilizada para reconocer la grandeza de Dios, pero aún la palabra Dios es pequeña. Dios tiene muchos nombres en la escritura, porque un solo nombre no puede expresar la naturaleza y el contenido, lo que Él es. Por ejemplo, unas cosas son los atributos de Dios, y es muy importante que entendamos, que conozcamos cuáles son los atributos de Dios, para que puedas entender la naturaleza de Dios. Por ejemplo, qué es la justicia de Dios, ¿sí? Y qué es la misericordia de Dios, y qué son todas estas cosas, y cómo todo esto puede funcionar, para que yo pueda entender cómo funciona Dios.
Por ejemplo, ¿qué es un decreto? Los decretos son los decretos. ¿Qué es un decreto de Dios? ¿Cómo declarar un decreto de Dios? Un decreto a mi favor, de tal forma que la naturaleza de Dios funcione y yo pueda ser bendecido por causa de su nombre. ¿Sí? Los atributos de Dios me dan un panorama para que pueda entender la naturaleza de Dios. ¿Y qué es la naturaleza? Es una forma de ser. Quiere decir entonces que los atributos de Dios me dan la información de que pueda entender cómo es Dios. Por ejemplo, Dios es inmutable. ¿Y qué es inmutable? Que Dios no va a cambiar. Si Dios dice que te va a bendecir, te va a bendecir. ¿O no? ¿Cómo es inmutable? Él dijo que iba a resucitar entre los muertos y resucitó. ¿Saben lo que es eso? Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Él lo declaró. ¿Y qué pasó al tercer día después de su muerte? Resucitó. Él dijo que iba a resucitar a Lázaro, ¿y qué hizo? Lo resucitó. Él dijo que iba a levantar paralíticos y los levantó. Él dijo que le iba a abrir los ojos a los ciegos y se los abrió. Él dijo que nos iba a perdonar y nos perdonó, porque es inmutable. Dios no es un endeble emocional. Es inmutable. Si Dios dice que va a traer juicio, va a traer juicio y no va a cambiar. Habría que entender cuál es el juicio de Dios y cuál es el propósito del juicio de Dios y cuál es el beneficio del juicio de Dios sobre la vida. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánta gente le tira muy duro el cristianismo por causa del infierno y empieza a dar malas interpretaciones del infierno? Y la gente empieza a decir, ¿cómo Dios, siendo un Dios de amor, va a mandar a sus hijos al infierno? No, hermano, el infierno es aquí en la tierra. Hay que entender cuál es el propósito del infierno. Y mucha gente que no se apega a la voluntad de Dios necesita un poquito de infierno. ¿No le ha pasado a la gente soberbia cuando Dios le pica la cresta y empieza a meter ahí nomás le empieza a subir un poquito a la llama? ¡Ay! Sí, eso que de repente se cree uno muy bravucón. De repente, ¿no conoces algún bravucón, Juan? ¿Cuál es el propósito del infierno? Entonces muchos tratan de dibujar a Dios como que Dios fuera un Dios cruel y malvado, ¿sí? Que hizo el infierno para que la gente se esté chamuscando ahí y se esté como los pollos esos rostizados quemando. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios o para qué lo creó? ¿Cuál es el pensamiento de Dios o por qué hizo el infierno? Sí, en muchos lugares, por ejemplo, una de las malas interpretaciones es lo que la religión secular ha hecho a través de la historia, enseñando sobre el infierno para meternos miedo y creer, sí, para meternos miedo y a través del miedo pescar religión. No es así. Quiero decirte que el infierno es parte de la misericordia de Dios y el amor de Dios. Pero habría que entenderlo. ¿Por qué? Porque en el infierno todavía hay conciencia de existencia. La gente no ha desaparecido, sigue teniendo existencia, está ahí, vive. No, imagínate, de repente agarras a alguien y lo haces nada y ya no va a volver a vivir. No, el infierno tiene un propósito. El infierno no va a ser siempre. Hay razones por las cuales Dios creó el infierno. ¿Y qué es lo que hay en el infierno? En el infierno está la gloria de Dios, están los hachones de Dios, está todo esto que dice Ezequiel capítulo 1. ¿Y qué está haciendo eso en el infierno? Está trabajando con lo que es precisamente parte del ser humano, con lo que es la memoria, con lo que es todo esto que se va al infierno. ¿Qué es lo que se va al infierno? Sería cuestión de analizar lo que está en el libro de Lucas capítulo 16, de aquel hombre que se fue al infierno y que le dice a Abraham, manda a Lázaro que me compre una Coca-Cola porque no me la ando acabando, aquí está haciendo mucho calor. Mándalo a que moje con la punta de mi lengua porque soy atormentado en esta llama. ¿Sabes lo que es esa atormentado? ¿Sabes lo que está atormentando a esa gente? Sus propios remordimientos. ¿Cuántas veces hemos hecho algo negativo y la conciencia no nos deja? ¿Cuántas veces has estado ahí encerrado, le pegaste una cueriza a los niños ahí enojado, llegaste todo neurótico, te quitaste el cinto y le pegaste, le marcaste la espalda, lo dejaste ahí temblando y luego al rato te da la conciencia que mal me porté, lo golpeé, lo agredí? Ahora imagínate este fuego redarguyendo la conciencia, lo malvado que fue la gente, ¿sí?
¿Tú crees que están muy bien los sicarios, la gente que asesina, la gente que mata, los que trafican órganos, los que se roban y violan y hacen todo ese tipo de cosas? ¿Tú crees que se la están pasando bien en el infierno? ¿Sabes el remordimiento y lo que está sucediendo en la vida de ellos? No porque Dios sea malo, no porque Dios no los ame, sino que en su misericordia crea un infierno para poder tocar toda esta basura que hay dentro de ellos. Y de alguna manera el infierno tiene un propósito para ellos. Y en lo natural, hermano, si hay un infierno, alguna circunstancia que estés viviendo, es porque Dios tiene un propósito. Y entre más pronto lo reconozcas, mejor para ti. Si no entiendes por qué estás viviendo determinada circunstancia, si no entiendes por qué estás viviendo determinada situación, quiero decirte es porque no entiendes a Dios. Si entendieras a Dios, si es inmutable, si Él tiene decretos, si Él es omnipotente, si es omnisciente, si Él lo sabe todo, si Él tiene todo bajo control, si Él es el Señor, si Él es el amo, entonces Él tiene un propósito en la circunstancia que estás viviendo, porque algo quiere provocar en tu vida para que quitarse o de alguna manera abras los ojos y puedas entender quién es Dios. Y miren lo que están haciendo aquí. Esto es del pensamiento árabe. Eso es, Alá no es un nombre de Dios. Alá es una interpretación que tienen estas culturas de Él, pero la interpretación que ellos tienen son equivocadas, son muy agresivas. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos ahí? ¿Por qué se inclinaban hacia el sol? Eso es lo que hacen los árabes. Entonces, el sol representaba una deidad relacionada con los dioses que tenía Babilonia. Entonces ellos en el templo, en la casa de Dios, estaban practicando satanismo. Mire, entre más se mete usted en la escritura, hay gentes que practicaron brujería, que vienen a la iglesia y no han sido liberados, y muchos de los movimientos que tienen siguen siendo las prácticas que practicaron la brujería. Y el tipo de movimientos que algunas personas tienen son movimientos para ofender la naturaleza de Dios. No, a veces no es la unción de Dios, es el Espíritu de Dios tratando con su carne para echar fuera esas cosas que trae por dentro. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿qué hizo el diablo con la pareja en el principio? Abrió los ojos espirituales de la mujer y de la mujer. Y cuando ella abrió los ojos en el lado de las tinieblas. Mucha gente fue y consultó la brujería y tuvo prácticas de brujería y se entregó al satanismo, a la santería y a ese tipo de la muerte y a esas cosas, y sus ojos fueron abiertos en lo espiritual, pero no se han arrepentido, no han llevado esos ojos a Dios para que Dios de alguna manera ponga su sangre y cambie la visión. Ese tipo de gente siempre están viendo los defectos de la gente, siempre están criticando, siempre están hablando mal, siempre están viendo esto y lo otro, siempre están viendo la cara de las personas porque no tienen sus ojos abiertos en amor, en el Espíritu de Dios, para ver la necesidad de la gente y entender que la gente necesita el toque de Dios. Entonces esta gente, estas personas, eso estaban, imagínate, hermano, estaban hacia el oriente adorando al sol. Y miren lo que dice aquí al finalizar el versículo 17: y ponen hedor en mis narices. Todo esto es simbólico. Por ejemplo, habría que ver el valor de las ofrendas que eran, de los animales que eran sacrificados. Por ejemplo, ¿qué representaba el pellejo del animal que era sacrificado como una ofrenda a Dios? ¿Qué representaba la espaldilla? Todas las piezas, cómo eran puestas en el altar y cómo eran sacrificadas. Pero el estiércol del animal era sacado fuera del real, porque el estiércol representa el enojo. ¿Y sabe lo que ellos están haciendo? Están echando hedor. ¿Sabe qué es lo que esta palabra? Por ejemplo, hay en la hermenéutica le llaman símil, y es una forma de adornar la escritura para que no se escuche tan cruda. Originalmente la palabra de Dios es muy cruda, es directa, pero los escritores desde Lutero para acá
sacaron todo lo que es una cuestión de hermenéutica para de alguna manera adornar la palabra y que no se escuche tan cruda. Pero ¿sabes lo que significa esta palabra? Hedor. Son gases intestinales. ¿Qué es un gas intestinal? ¿Qué es un gas intestinal, hermana? ¿No sabes? ¿Qué es un gas intestinal? Bueno, el hermano Vitoriano sí sabe. ¿Qué es un gas intestinal, hermano Víctor? Eso es. Entonces, ¿te imaginas? ¿Qué crees que había al lado del poniente? Estaba el arca del pacto, estaba el gobierno de Dios, estaba la presencia de Dios. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Eso estaban haciendo. Ok. Uno puede decir, qué malvados, sacrilegio. Eso hacemos cuando estamos enojados. Eso hacemos cuando estamos criticando, cuando estamos hablando, vociferando, hablando en contra de su naturaleza. Lo único que hacemos es echar nuestro hedor a su rostro. Yo no quiero que me trate bien. Todos mis pensamientos malvados, hay Biblia para explicar, está en Isaías 59, cómo mis pensamientos tienen olor. ¿Y sabes acá huelen los pensamientos de la naturaleza humana? Cómo Dios lo describe, huelen a huevecillos de áspid. ¿Y sabes qué es el áspid? Es una serpiente que cuando es de alguna manera alborotada se incendia y inyecta veneno. Por eso mucha gente cuando la hacen enojar pierde el control, porque los áspides revientan sus huevecillos de rencor y de enojo, revientan, pierde el control y se vuelve un monstruo. Y quiero decirte que todo esto genera olor. Cuando tú y yo estamos cantando y alabando a Dios, está saliendo olor. ¿Sabes una cosa, hermano? Dios olía las ofrendas para ver si había acceso legal a su presencia. ¿Cuántas veces estoy cantando y estoy enojado? ¿Cuántas veces estoy cantando y estoy lleno de desconfianza y criticando y hablando mal? Por eso no fluye el poder ni su gloria sobre mi propia vida, porque el olor no es agradable a Dios. Por eso, mira, hermano, no importa ese de pautado y cantan muy bonito, tienen muy bonitos aparatos, eso es lo de menos. ¿A qué huelo? ¿A qué olía Ezequiel solo por allá, lejos? Vivía al día, pero era una reliquia que Dios tenía escondida ahí y lo estaba preparando porque tenía un propósito. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios nos trajo aquí y qué es la intención de Dios? Y a veces las cosas pues uno no las entiende ni entiende los propósitos porque está ciego y es ignorante, pero Dios tiene un propósito y Dios no va a detener su propósito porque el diablo se enojó. Dios no va a detener su propósito porque alguien esté en contra o no esté en contra. Dios va a sacar adelante su plan maestro. Si Él tiene un propósito para ti, pésele al diablo. No importa cuántos diablos se levanten, no importa cuántas oposición encuentres. Si Él tiene un propósito y tú eres fiel, Él de alguna manera va a lograr el propósito por el cual te creó. ¿Por qué? Porque hacer el propósito de Dios es tener sentido de vida. Hacer el propósito de Dios es tener sentido de destino. Hacer el propósito de Dios es su voluntad, porque para eso me creó. No me creó para andar rebotando ni andar batallando. Él me creó con un propósito. Cuando Él me estaba creando, cuando Él hizo mi alma, cuando Él hizo mi espíritu, lo hizo con un propósito. Puso el propósito. En la escritura está que Él puso en el centro de la voluntad humana el propósito. El propósito ya fue puesto en nosotros, y ese propósito clama a Dios. Ese propósito busca a Dios, le habla a Dios, bendito su nombre. Por eso de repente levanta las manos. Cuando estás levantando las manos y estás hablando en lenguas, muchas de las veces, la mayor parte no sabes, no tienes un entendimiento claro de lo que está sucediendo. Pero quiero decirte que el hueco, el pozo del propósito de Dios que Dios puso en tu propio ser está brotando, está manando y le está gritando a Dios: haz tu propósito, Señor Dios. Yo acabo de entender hace poco exactamente por qué las lenguas y por qué esto y por qué el otro. No entiendo las lenguas por muchas razones, pero las lenguas son precisamente para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Las lenguas y todo esto de la intercesión es para que el plan de Dios se lleve a cabo. De repente empieza a gemir algo dentro de ti y ¿sabes qué? Te haces parte del grupo de los intercesores en todo el mundo que están clamando y están gritando: lleva a cabo tu propósito. Hermano,
Vean lo que está pasando con la tierra. Esto va a reventar, no se va a acabar como nos están diciendo. Lo único que están haciendo es manipular nuestras mentes y meternos miedos. Las cosas van a terminar como Dios dice en la Biblia. No importa cuánto profeta de vecindad empieza a dar haciendo un montón de cosas. Es más importante lo que dice mi Biblia. Bendito su nombre. Y mi Biblia dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay que tsunami ni que venga. Señor, viene un tsunami, préstame una tabla para surfearlo. ¿Cómo es posible que esos chicharroneros de vecindad empiezan a profetizar que siquiera conocen la gloria de Dios, ni siquiera han llorado, ni entienden, ni se han arrastrado, ni conocen nada, y vienen a meter los miedos? Bendito sea el nombre del Señor. Mi Biblia dice, la palabra de Dios dice: yo estaré con vosotros. Aunque estés enfermo, aunque no tengas dinero, aunque no te alcance para eso, Él no se va, Él sigue ahí, porque el propósito ya fue puesto. ¿Tú crees que Dios no sabía que el diablo iba a fallar? Ese era el propósito de Dios. Dios tiene propósitos. Entonces imagínate estos cuates ahí echando hedor a Dios. ¿Por qué estaban enojados? ¿Cuál es la condición por la que ellos no están de acuerdo con Dios? ¿Por qué decidieron meter estos ídolos y profanar el templo? Estaban corriendo a Dios de su vida. Y mire lo que dice más abajo, el versículo 9. Y clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. ¿Quiénes son los visitadores de la ciudad? ¿Y cuáles son esos instrumentos con los que ellos destruyen? Mira, hermano, no importa cuántos demonios hay en esta colonia. Aquí hay bodegas de droga alzada que tienen alzada. Los meros malos no se meten con nadie. Los únicos que la riegan son los cholillos chavas, que nomás andan ahí rayando la pared. Pero sí hay gente fea por aquí. Pero aquí hay gente que nos cuida. Se llaman los visitadores. Nadie se la va a ganar a Dios. Nadie va a poder con Él. ¿Y sabes cuál es el ministerio de estos visitadores? Hermano, o esto existe o es un fraude la Biblia. Pero mi Biblia dice que hay visitadores. ¿Qué es un visitador? Uno que visita. ¿Sabes cómo poder entender cuando un visitador se acerca? Por las manifestaciones, por lo que pasa con el cuerpo, por las reacciones, por cómo corre la gente. Es un indicador de que los visitadores llegaron. Nada más a ver. Pero como estoy comiendo moscas y no entiendo y ni me meto en serio con Dios, y ahí nada más leo la Biblia cuando me reduce la conciencia. Pero ellos bajan y se pasean y traen juicio sobre todo aquellos contra la voluntad de Dios. Traen juicio contra todo aquello que se opone a Dios. ¿Cuántos, por ejemplo, hace tiempo asaltaron a una muchacha y lo acortaron a otros? Pero esos muchachos ya no están, se murieron. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos a Dios. Y luego dice aquí: he aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. ¿Qué serán esos instrumentos con los que ellos destruyen? Todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía en la cintura una escribanía de escribano. Y entrados, paráronse junto al altar de bronce. Y mire lo pesado: y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre los querubines. Es más o menos esto. Una escribanía es para escribir. ¿Y a qué se acercaron? Visitaron para escribir. Es como levantar un acta. ¿Cómo se llama, hermana Chuita? ¿Cómo se llama cuando dan fe de los hechos, levantan un acta? Sí. Entonces, ¿a qué bajaron? A levantar un acta, a dar fe de los hechos, de la basura y la mugre que estaba haciendo Israel, profanando y en rebelión en contra de Dios. Y eso escribieron. Y mi respeto es para todas las iglesias. Lo que yo respeto mucho es donde hay manifestación. Ahí, mis respetos. ¿Por qué? Porque cuando son manifestaciones es el poder de su gloria y la unción del Espíritu Santo. Y hay que guardar respeto y hay que cuadrarse a la gente que vive eso. Entonces, llegan y nos ven.
y entonces escriben lo que estamos haciendo. ¿Cómo está eso? ¿Dónde hay otra parte que hable de eso? Cuando el arca del pacto regresó, sí, y el arca fue llevada a Silo, ya no regresó a Gabaón, donde estaba el tabernáculo, fue llevada a otro lugar, y es por eso que David escribe sobre el tabernáculo de David. El tabernáculo de David tiene que ver con la alabanza, y la alabanza tiene que ver con manifestaciones, con gritos. No es el pasito tuntún ni estar ahí. Los que saben de manifestaciones saben que no es un pancho ni es cierto, eso es real. Y quiero decirte que Dios no lo da para vernos bonitos, Dios nos da porque tiene un propósito. Va a bajar el arca, así nomás. El arca no baja cuando hay pasividad, baja cuando la unción y la manifestación se mueve. Entonces, ¿a qué bajaron estos escribanos? A escribir, porque iba a bajar el arca, y el arca trae juicio, y venía juicio sobre Jerusalén. ¿Tú crees que los visitadores no visitaron México en el 85 cuando cayó el temblor? ¿Tú crees que no visitaron los visitadores el lugar donde llegó el temblor hace poco, en Chile o no sé dónde? ¿O cuando pegó el tsunami? ¿O cuando vienen desgracias? ¿O cuando bajan los visitadores a tomar acta de los hechos? ¿El por qué va a bajar el juicio de Dios? Mucha gente, yo he platicado con muchos enfermos y muchos se han muerto, y algunos de ellos me han dicho, oiga, y fíjese lo que me dijeron, oiga, ¿y ese que bajó? ¿Quién? Uno vestido de blanco que estaba ahí parado viéndome. ¿Y qué estaba haciendo? Escribiendo. ¿Tú crees que estos visitadores no andan en el hospital, en el seguro, viendo a la gente ahí? O sea, esto es real, hermanos, en el mundo espiritual. No venimos a calentar banca ni estar jugando, estamos tratando de tocar la eternidad y palpar la presencia de Dios. Entonces, en el arca del pacto en Gabaón, dice la escritura, que mandaron escribas, y el arca, vamos a suponer que este es el arca, y estaba el arca ahí. Quiero decirte que el arca no fue llevada a la casa de la gente. La gente tenía que venir a donde estaba el arca. No esperes que Dios vaya a jalarte, tú tienes que venir a verlo. ¿Por qué? Yo le pregunté al hermano Zafra por qué por qué no mejor pasaban a recoger la ofrenda donde estaba la gente. Dice, no, hermano, la gente tiene que venir a traerle la ofrenda a Dios. Dios no tiene por qué ir a recogerla. Entonces, tiene que cambiar mi cosmovisión de cómo interpreto y cómo creo en Dios. Muchas cosmovisiones son patitos, son así como del pato Donald, por eso no les funciona. Y tienen que imitar y querer echar mentiras de que Dios los bendice. Quiero decirte que la unción es palpable, se ve cuando alguien está bendecido y se ve el fuego en la vida de la persona. Entonces, ahí estaba el arca. Israel estaba clasificado en tribus. Vamos a suponer, allá, a ver, hermano Rafa, póngase de pie. Póngase de pie. Entonces, vamos a suponer que él era de la tribu de Benjamín. Y estaban los escribas aquí, los escribanos. Véngase corriendo y déle unas vueltas aquí, unos saltos, y luego se regresa. Rafael, de la tribu de Benjamín, vino y dio 3 vueltas a el arca. A ver, Ángel, era de la tribu de Manasés. Venga, él es de la tribu de Manasés. Venga corriendo, hermano. Haga lo que quiera ahí. Dio unos brincos y unas vueltas en el arca. Eso estaban haciendo los escribas. Los escribanos, no los escribas del Nuevo Testamento, los escribanos del Antiguo Testamento estaban escribiendo lo que la gente hacía aquí alrededor del arca. Eso es en lo literal. En lo espiritual, cuando el arca cae, te dan ganas de correr. Y están los escribanos espirituales aquí levantando un acta de lo que estás haciendo. Yo le pregunté a Dios, le voy a abrir mi corazón, ¿no? ¿Por qué no me mandaste al sí, Dios, a una casa ahí para platicar y ahí está mejor? Pero entendí que donde abundó el pecado, eso dice la Biblia. Entonces entendí, nada más que pues también hago mis panchos ahí y le echo rollo a Dios.
y le batallo con mi carne, pero a veces le hago caso. Que él quería bajar el arca y tiene que ver con unción. Entonces, cuando baja el arca, tiene que haber manifestaciones. ¿Cuáles eran las manifestaciones con el arca ahí? Los movimientos que la gente hacía. Quiero decirte que hay un lenguaje corporal en lo literal. Por ejemplo, los que estudian el lenguaje y estudian a las personas, por ejemplo, una persona que está así es que está nerviosa, y más si está así. En una enseñanza, cuando la gente está así, está bloqueada, es el lenguaje corporal. Entonces, eso está expresando. Entonces hay un lenguaje corporal bíblico, ¿sí? Y quiero decirte que Dios lee el lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal es el lenguaje con el que le hablamos a Dios corporalmente para demostrar lo que hay dentro de nosotros. Quiere decir entonces, ¿qué le estaré diciendo a Dios en un lenguaje corporal cuando hago esto? Remotémonos a David. David ve el arca. Se le cayó el teléfono a David. David ve el arca y traía sus vestiduras de rey. Pero cuando ve el arca, la gloria comienza a tocar su ser. Y cuando el arca se va acercando, algo comienza a suceder dentro de él. ¿Y qué crees que hizo? Se quitó sus ropajes de rey. Y luego va y corre alrededor del arca. ¿Qué expresión corporal será eso para Dios? O la famosa neurolingüística, ¿sí? De cómo el inconsciente capta la presencia de Dios y cómo el cerebro interpreta las cosas a través del inconsciente. Todo esto funciona aquí porque es espiritual. Cómo tu inconsciente capta la presencia de Dios, cómo tu inconsciente está captando lo que estoy hablando ahorita, qué está sucediendo en tu vida. A lo mejor el inconsciente tú está rechazando, es rollero el hermano, está echando puro rollo ahí. Y sí, cierto. Entonces el lenguaje corporal de David es alrededor del arca. Pero, ¿qué crees, hermano? ¿Qué expresaría el rey David corporalmente al hacer esto? ¿Qué mensaje le daría a él a Dios? No a la gente es lo de menos. Si usted le está mandando mensajes a la gente, ya tronó. Mándeselos a Dios. Mire, usted hace una fiesta. Si les da mucha comida, qué tontos. Y si no les da, qué piojos. ¿No? Entonces el rey David, ¿qué expresión corporal crees que es esto que está haciendo el rey David? Y una vez que se quita todo esto, ¿qué crees que el inconsciente o la subconsciencia, o qué mensaje, pues dicen por ahí los que saben, neurolingüístico, le está diciendo David a Dios? ¿Qué mensaje le mando yo cuando no quiero tocar a Dios? O sea, hermano, todo esto vale para Dios. O sea, el no adorar, el no bendecir, estoy mandándole mensajes a Dios y Dios los capta. Luego, pero cuando vengo y levanto mis manos y estoy haciendo así, ¿qué estoy haciendo? Estoy mandándole mensajes corporales a Dios que tienen un significado espiritual. ¿Qué mensaje le está mandando tu órgano enfermo a Dios? Yo descubrí algo sobre la sanidad y aprendí cómo es que Dios se mueve y cómo es que tengo de qué declarar, y cada vez que esto quiere retentar, tengo que citarle la Biblia a eso para defenderme contra mi propia incredulidad. Estuve batallando mucho con la próstata, ¿sí? Y he visto gente morir y es muy feo eso. Y un día, leyendo un libro de un hombre que ora por enfermos, me cayó el 20 de cómo funciona la fe, lo que es la fe en los seres humanos y lo que es la fe en Dios. La fe de los seres humanos no es más que sugestión. Yo tengo que pedir a Dios en la fe de Dios, no en la mía, porque la mía es patito. Y la fe es un don que viene por el Espíritu de Dios. Es un regalo.
nada más lo tengo que creer. Pero luego empiezo a razonarlo y ya no lo creo. ¿Qué mensaje le está mandando a Dios un órgano enfermo? Yo aprendí que tenía que pedirle perdón a mi próstata por haberla usado mal y no cuidarla, y pedirle perdón a las partes de mi cuerpo que traté mal, cuando fumé, cuando me emborraché, porque para eso no fue creado mi cuerpo, y son las consecuencias del pecado que viví. Y tengo que pedirle a Dios para que me ayude. Mucha gente quiere sanar, pero no se arrepiente. Mucha gente quiere sanar de ciertos órganos, pero no tiene una conducta para con Dios. Por eso es que Dios no obra. ¿Sí? Hay tantos libros que hablan de que uno tiene que tocar sus órganos y decirle a sus órganos: perdónenme por haberlos usado mal, me arrepiento. Pero usted fue creado para bendecir a Dios, y Dios tiene un propósito para cada uno de tus órganos. Son filtros para dar y bendecir a Dios. Cuando un órgano está enfermo, está protestando, está enojado contigo, no está de acuerdo contigo, está protestando. Entonces es muy importante, porque la sanidad comienza aquí, y aquí lo transmite al órgano, y el órgano sano. Entonces, ¿dónde comienzan las enfermedades? Son psicosomáticas, comienzan en la mente. Entonces la palabra de Dios tiene que empezar a funcionar en mi mente y luego mandar mensajes. Entonces, ¿qué estaba haciendo el rey David cuando va y corre? Se despoja. ¿Y qué está haciendo? Me despojo de mis prejuicios, me despojo de mi orgullo, me despojo de mi vanidad. Nada soy sin Dios, de nada me sirve todo este hábito. Fui hecho con un propósito, y si Dios me hizo rey es porque Él tenía un propósito. Pero nada de esto vale, porque fui creado para bendecir su nombre. Y cuando David ahí corre alrededor del arca, es muy importante, porque está danzando alrededor del carro de fuego. Está danzando alrededor de esa figura que vimos en el video. Está danzando alrededor de esas cosas. ¿Sí? ¿Y qué significa este tipo de movimiento que él está haciendo? ¿Qué mensaje está mandándole a Dios? ¿Qué mensaje están mandando sus órganos, su alma, su espíritu? Todo dentro de él. ¿Sabe lo que está diciendo? Dios, no me importa el reinado ni toda la fama que he tenido. Lo único que a mí me interesa es danzar, es caminar alrededor de la naturaleza de tu nombre y tener una relación profunda contigo, Señor. Todo mi cuerpo, mis órganos, mis células, mis riñones, mi cerebro, todo lo que soy fue creado con un propósito: bendecir y glorificar tu santo nombre. Gloria a su santo nombre. Pero eso tenía que hacerlo él. El arca no fue al cuarto donde estaba David, donde vivía David. El arca no fue y se la pusieron a un lado de la cama. Él tuvo que salir de su cuarto y venir a donde estaba el arca para empezar a brincar dentro de las cosas que Dios había puesto ahí y glorificar su gobierno. Yo tengo que venir y saltar y brincar la gloria de su santo nombre. Dios no te ha criado, Dios no tiene por qué de alguna manera acercarse. Yo tengo que venir y mandarme. Hermano, desde que tú vienes de tu casa, desde que tú te levantas, desde que te bañas, desde que estás pensando y te estás preparando, estás mandándole mensajes a Dios para que baje su arca. Yo voy a tocar tu arca, yo voy a bendecir tu gobierno, yo voy a exaltarte, yo voy a bendecirte, yo voy a darte la gloria. ¿Sabe lo que dice un libro que tiene el Isaí? Lo que yo entiendo, todo lo que dice es que estamos construidos para pensar que le hacemos un favor a Dios al acercarnos a Él. Como que Dios no va a seguir adelante si yo no lo alabo. Esa mentalidad tiene que cambiar. Yo tengo que venir alrededor del arca. Entonces el Éxodo 15 hace que el arca baje. ¿Por qué no cantamos el? ¿Qué mensaje le quieres mandar a Dios? ¿Qué mensaje le quieres mandar a Dios? Quítese sus vestiduras de orgullo, de religión. Levante sus manos y dígale: aquí estoy. ¿Sabes qué lenguaje es este? Para Dios. ¿Por qué crees que dice: pueblos todos, levanten las manos? ¿Por qué dice: alaben mi nombre en medio de la danza? ¿Por qué habla de corros? ¿Por qué habla de saltos? ¿Por qué habla de tantos movimientos? Porque son los movimientos legalizados para glorificar su nombre a través de la Escritura. ¿Y cómo es posible que el diablo a su gente haga que brinque para darle la gloria al diablo? Y cuando Dios puso esto en la Escritura, aquí está la adoración legal, la forma como a Dios le place que sus hijos y su pueblo se acerquen a Él. Vamos a cantar ese canto que dice, cantaré, hermano de mi alma,
¿Qué mensaje quieres que tus órganos? ¿Qué le quieres decir a Dios a través de tus movimientos? Mira, hermano, estaba leyendo a un escritor que dice: deja que el Espíritu trabaje. Y quiero decirte que necesitamos entender el ministerio del Espíritu. Si dejas que el Espíritu trabaje, tus manos se van a levantar solas. Si dejas que el Espíritu trabaje, te vas a brincar. Si quieres que el Espíritu trabaje, te vas a sacudir, porque Él va a hacer la obra de Dios para acercarte al arca. Bendito es su nombre. Levanta tus manos. ¿Hay algún diablo que te va a sacudir? ¿Hay algo que quiera sacudirte en tu vida? Cantaré a Jehová porque ha triunfado con poder. Jinete su caballo ha echado a la mar. Cantaré a Jehová porque ha triunfado con poder. Jinete su caballo ha echado a la mar. Cantaré a Jehová porque ha triunfado con poder. ¿Qué quieres hacer para Dios? Hermano, tu cuerpo es el templo de Dios. No es su propiedad. Es el templo del Espíritu Santo. Cantaré a Jehová porque ha triunfado con poder. Jinete y su caballo ha echado a la mar. Cantaré a Jehová porque ha triunfado con poder. Hermano, esto de los escribanos es real. ¿Qué movimiento quieres hacer para que ellos escriban de lo que tú haces alrededor del arca, alrededor de su gobierno? ¿Qué es lo que quieres hacer para que levante un acta y él diga: soy testigo, para que tengas testimonio en el cielo de que en la tierra glorificaste el gobierno, levantaste el arca? Cantaré a Jehová porque ha triunfado con poder. Jinete y su caballo ha echado a la mar. Alábale, alábale, alábale a él. Alábale, alábale, alábale a él. Jehová es varón de guerra, Jehová su nombre. Jehová es varón de guerra, Jehová su nombre. Santo sea el nombre de Dios. Hermano, ¿qué quieres que el escribano escriba de ti ahora? ¿Qué quieres que él apunte en su libro? Su libro, el libro del escribano, va a tener eco en la eternidad. Alábale, alábale, alábale a él. Alábale, alábale, alábale a él. Jehová es mi fortaleza y ha sido mi salvación. Jehová es mi fortaleza y ha sido mi salvación. Jehová es varón de guerra, Jehová su nombre. Jehová es varón de guerra, Jehová su nombre. Santo sea el nombre de Dios, santificado sea su nombre. Santo sea el nombre de Dios, santificado sea su nombre. Yod He Vav He, santificado sea su nombre. Yod He Vav He, santificado sea su nombre. Yod He
He, santificado sea su nombre. Yod He Vav He. Santificado sea su nombre. Cantaré a Jehová porque ha triunfado con poder. Jinete y su caballo ha echado a la mar. Cantaré a Jehová porque ha triunfado con poder. Jinete y su caballo ha echado a la mar. Hermano, ¿qué crees que escribió el escribano de David? ¿Qué crees que escribió David cuando él corrió y danzó alrededor del arca? En la escritura que en la eternidad van a ser abiertos los libros. ¿Cuántos son los libros de Dios? Dios tiene muchos libros y tiene muchos rollos. Y en los rollos de Dios aparecen tus hechos. Y lo que tú hagas en la tierra, la forma como alabas a Dios, va a repercutir en la eternidad. Cantaré a Jehová porque ha triunfado con poder. Jinete y su caballo ha echado a la mar. Cantaré a Jehová porque ha triunfado con poder. Jinete y su caballo ha echado a la mar. Jehová es varón de guerra. Jehová su nombre es. Jehová es varón de guerra. Jehová su nombre es. Jehová es mi fortaleza y ha sido mi salvación. Jehová es mi fortaleza y ha sido mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi salvación. Cantaré a Jehová porque ha triunfado con poder. Jinete y su caballo ha echado a la mar. Cantaré a Jehová porque ha triunfado con poder. Hermano, ¿qué quieres que sea escrito de tu vida en el libro de Dios? ¿Qué quieres que esté registrado en el libro de Dios para la eternidad? Fuego purificador, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí, me está quemando. Su fuego santo, por el sentido está aquí. Hay una llama que arde en mí, Un gran poder que está en mí. me está quemando. Su fuego santo, por el sentido está aquí. Fuego purificador, fuego. ¡Aleluya! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que el arca escriba? ¿Qué quieres que se haga de ti en la eternidad? Ven a estar conmigo. Ven a estar conmigo. Hermano, ¿qué quieres que se escuche de ti en la eternidad? Amado de mi alma. Para la sociedad, para el mundo religioso, esto es una Ven a bendición. estar conmigo. Pero para Dios es poder. Ven a estar conmigo. Para Dios son Amado carbones, de mi alma. son mechones de fuego, es un altar de brasas. Ven, Para adorar y bendecir su nombre. ven, ven, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Y cantamos, ven, 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 ven. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Cantamos, ven, 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 ven. Ven y toma tu lugar. Ven Jesús. Ven Jesús. Precioso es su nombre. Ven Jesús. Hermano,
¿Has echado fedor al rostro de Dios? ¿Has cuestionado su voluntad? ¿Le has dicho cosas que ofenden su corazón? ¿Has dicho cosas malvadas? de mi alma, ¿Le has reclamado cosas que no he hecho? ¿Te has enojado con Él? ¿Por qué no te cantamos, reconcilias? ven, ven, ¿Por qué no vienes y lo dices? ven, ven, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, ¿Por qué no viene y le dice? y cantamos, ven, He ven, sido injusto contigo, ven, ven, he ven y malinterpretado tu toma voluntad, he tomado el camino equivocado, me he llenado de cosas que no vienen de tu ven voluntad, Jesús, he llenado de cenizas, ven he llenado de Jesús, altar de olvido, pero quiero, Señor amado Dios, de mi alma, quiero que vengas a mi vida, ven Jesús, quiero que vengas a mí, quiero que te acerques a mí, Señor. Hermano, no es una religión, es Dios. Hermano, es Dios, es el creador, es tu dueño y te creó con un propósito. Hermano, lugar, cuando Dios te creó con un propósito. Hermano, no eres un cero a la izquierda, no estás de más en ven esta vida. Jesús, Hay un propósito en el plan maestro de Dios para tu vida. Hay algo en el sol, en la voluntad, en el río de Dios para tu vida. Dile a Dios, aquí estoy. ¿Por qué no le dices a Dios, aquí estoy? Levanta tus manos y dile, aquí estoy. Se llenó tu altar y tu corazón de cenizas. ¿Sabes por qué el diablo se volvió diablo? El diablo se hizo diablo porque se llenó de cenizas y se rebeló contra Dios. El diablo se llenó de rencor, se llenó de odio y quitó sus ojos de quien lo había creado. Dile a Dios, aquí estoy. Háblale. A los que estamos aquí, Háblale al Señor esta tarde. Dile, quiero ser gente agradecida. en lo que harás, Hermano, haga negocios con Dios. creo en ti, Usted es importante para Dios. El corazón de Dios está abierto para usted. El corazón de Dios está abierto para tu vida. Dios te ama. Dios nos ama. Dios es bueno. Dios es justo. Toda la gloria recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Te damos gracias esta tarde. Te damos gracias por tu presencia. a ti mis manos, Te damos gracias, Señor, obrador de milagros. maravilloso Jesús, Te damos gracias, milagro, nuestros ojos ciegos, por revelar tu naturaleza y por abrirnos el entendimiento, Señor. Te damos gracias por el privilegio de honrar tu presencia, Señor. Te damos gracias por el privilegio de glorificar tu santo a los que estamos. nombre. Te damos gracias, Señor Dios. Alabamos tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor. a ti mis Te damos manos, gracias. Dios bendice a mis hermanos. Bendice a Maravilloso. cada uno de ellos. Bendícelos, Señor Dios. Que se Milagroso. lleven una porción de tu presencia en sus corazones, Señor. Bendice a sus hijos, sus trabajos. Obra en los que están enfermos. Y metas manos sanadoras, Dios, por amor.
Ven y obra, Dios, por amor de tu precioso nombre, Señor. Ven y obra, Señor, con fortaleza de lo alto, Señor Dios. Y creo en ti. Gracias, Padre, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, esta tarde, Y Dios. lo que harás. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Ven y obra con sanidad, Señor Dios. Haz milagros Creo en ti. para tu gloria, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos la gloria, Y Señor. lo que harás. Bendice a tu pueblo, Señor. Tu amor, Señor Dios. La gracia de nuestro Señor Y creo en Jesucristo. ti. La comunión de tu Santo y bendito Espíritu permanezca en nuestras vidas. Guárdanos Y en lo paz que harás. en el precioso Hijo Jesucristo. Guárdanos en paz, Señor, En en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos la gloria. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Hermano, precioso. que Dios lo bendiga. Si Dios no ha terminado con usted, siga cantando. Y si no, Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, precioso. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso.